Asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Atención a todos los amantes del bienestar y la salud natural. Si buscas un camino hacia una vida más saludable, Sol Naturaleza es tu centro. Abierto de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Somos un espacio dedicado a la alimentación consciente y la naturopatía alimentaria. En Sol Naturaleza encontrarás suplementos de alta calidad y asesoramiento personalizado. Llámanos al 91 31 31 409 o visita nuestra web solnaturaleza.es. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. La dana que azota la península ha dejado inundaciones y personas atrapadas en su domicilio. En lo referente al transporte, varios vuelos y trenes han tenido que ser suspendidos o retrasados. La lluvia también está provocando cortes en carreteras. Además, lamentablemente, hay dos fallecidos en Casarrubios del Monte y en Vargas a consecuencia de esta dana. El cuerpo de Vargas fue rescatado cuando circulaba por el kilómetro 177 de la A40. Lo ha confirmado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Vargas es un pueblecito que hay en Toledo. Bueno, hoy vamos a ocuparnos de los efectos de esta dana y ver cuánto nos cubre el Consorcio de Compensación y Seguros, cómo tenemos que reclamar al seguro, qué es lo que cubre, cuáles son los plazos. Para ello me acompaña Javier Martínez, que es portavoz de seguros de Qué Listo. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oye, cuando son fenómenos meteorológicos como lluvia intensa, como viento, como inundaciones, ¿el Consorcio de Compensación de Seguros se encarga de todo? ¿Cubre el coste de todos los daños? Pues bueno, depende de del fenómeno en concreto y también de lo que cubra nuestro seguro. Si nuestro seguro ya cubre, por ejemplo, un daño por inundación y no hay ningún problema con las coberturas del seguro que tengamos contratado, pues directamente se encarga nuestra compañía y listo. Pero en caso de que la aseguradora no cubra esos riesgos así considerados extraordinarios, ahí entraría el Consorcio de Compensación de Seguros. En el caso de esta dana, este fenómeno que estamos viendo estos días, al tratarse la gran mayoría de daños por inundación, pues por a lo mejor desborde de ríos, etcétera, sí se considera un daño extraordinario que sí, por lo que sea nuestro seguro es demasiado básico, por así decirlo, y no incluye esta cobertura, el Consorcio de Compensación de Seguros pues nos echaría una mano en estos momentos complicados. O sea, lo importante es estar asegurado. Cualquier bien que tengamos, el coche, las tuberías, el garaje, tiene que estar asegurado para yo empezar a reclamar, ¿no? Exactamente. Necesitamos un seguro, pues en el caso de hogar, pues nos vale que cubra cualquier cosa. Digamos, el seguro más básico que haya en el mercado nos vale, aunque cubra solamente, por ejemplo, el incendio o nos cubra solamente los cristales, ya solamente con tener una póliza de este tipo, estar al corriente de los pagos y que hayan pasado, para esto depende del caso, pero aproximadamente una semana, ¿no? Ese periodo de carencia desde que lo hayamos contratado ya nos valdría. En el caso de daños en el coche, la cobertura de terceros básica, que en principio no cubre los daños propios del vehículo, desde 2016 también nos vale para reclamar daños, en este caso por inundación. Digamos que con tener cualquier seguro básico, estar al corriente de pagos, ya nos podría echar una mano el consorcio. En el caso de los automóviles, ¿es necesario tener el seguro a todo riesgo?
No es necesario. Desde 2016, con un seguro a terceros básico, ya nos cubre nos ayuda el consorcio de compensación de seguros en caso de inundación. En este caso, lo que hay que tener en cuenta es que el consorcio de compensación de seguros no cubre los daños directamente relacionados con la lluvia que cae en nuestro vehículo. Quiero decir, si por ejemplo se produce una inundación, una riada y pues se lleva el coche por delante, sí nos cubriría el consorcio, pero por ejemplo si llueve muy fuerte y el agua se mete dentro del coche y nos daña por ejemplo la tapicería, ahí no nos cubre el consorcio de compensación de seguros y tenemos que ver si nuestro seguro propio de nuestra compañía nos ayuda en ese caso. Entiendo que a la hora de reclamar siempre tendré que tomar fotografías de todos los daños causados. Sí, por supuesto. Incluso se recomienda recoger y recopilar pues recortes de prensa, avisos de la EMET que ayuden a certificar que se ha producido un evento atmosférico extraordinario. Y en este caso, en la primera semana, sobre todo, cuanto más pruebas podemos recabar, tanto del bien dañado como de las circunstancias extraordinarias, pues mejor. Y lo primero que hay que hacer, sobre todo, es llamar a la aseguradora, que muchas veces pues sus trabajadores nos podrán informar si lo cubre directamente la aseguradora o si los tenemos que poner en contacto con el consorcio para poder hacerlo a la mayor brevedad posible, para que los trámites se inicien cuanto antes y podamos tener el daño solucionado cuanto antes. Y ese cuanto antes, ¿cuánto se puede dilatar el abono de los daños? Lo que cueste arreglar el coche o lo que cueste, arreglar el garaje de la casa si se ha inundado. Pues eso depende mucho de si nos cubre el seguro o nos cubre el consorcio y los tipos de daños. Hay daños evidentemente más sencillos de reparar y daños que menos. Podemos estar hablando incluso de una semana o de meses, ¿no? Dependiendo del daño y también entiendo que en una circunstancia extraordinaria, al ser más las solicitudes, pues los periodos se dilatan. En cualquier caso, todas las aseguradoras y el propio consorcio tienen vías de reclamación para el caso de que consideremos que están tardando demasiado en que acuda el perito o que se inicie la reparación, poder reclamar en este caso. Para terminar, Javier, 3 consejos clave a la hora de reclamar cualquier daño, cualquier desperfecto por esta dona que está azotando y que ha azotado la península. El primer consejo, como ya hemos comentado, es llamar cuanto antes a la aseguradora y preguntar todas las dudas que podamos tener para saber a quién reclamar. En el segundo consejo que yo daría es siempre antes de contratar un seguro de hogar o de coche, desde que siempre recomendamos comparar todas las opciones que hay en el mercado y saber previamente cuáles son las coberturas que entran y cuáles son los daños que podrían ser reparados, porque por ejemplo en caso de granizo o de nieve el consorcio de compensación de seguros no nos cubre, tanto en el caso del coche como en el caso del hogar. Entonces, pues siempre es recomendable saber que tienes esa protección y contar con un seguro que nos cubra ante esos desperfectos. Y el tercer consejo, también lo hemos comentado, ¿no? Hacer todas las fotos, todos los vídeos y recopilar toda la información que queramos que pueda ser útil. En este caso siempre es mejor pasarse que quedarse corto. Cualquier cosa que creamos que pueda ayudar a demostrar que hemos sufrido un daño que requiere que el seguro se haga cargo y no eche una mano en esta circunstancia tan difícil, pues nunca sobra. Muy bien. Pues Javier Martínez, portavoz de seguros de Qué Listo, gracias por los consejos y nada, pues feliz arranque de curso. Cuídate mucho y hasta pronto, Javier. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Igualmente, chao. Adiós.
11:15 de la mañana, Desayunos Capital, y luego arrancamos Digital Business. Hoy les vamos a presentar un libro, Finanzas descentralizadas, la nueva y definitiva libertad económica. Su autor estará con nosotros, Pepe Díaz, y antes tendremos la oportunidad de repasar lo más importante durante estas últimas semanas en todo el ecosistema cripto y en todo el ecosistema digital. Ojo, porque vamos a hablar de esa alerta que todos recibimos ayer en el teléfono móvil por parte de la Comunidad de Madrid para avisarnos de esas fuertes lluvias. Vamos a comentarlo, esto y mucho más en Digital Business. Escucha cada jueves de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. Los desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio. Tenemos 3 retos inéditos globales hasta la fecha: el envejecimiento de la población, el cambio climático y la revolución digital. Nos enfrentamos todos y se enfrentan también los jóvenes. Lo cuenta José Ignacio Conde Ruiz en un libro que acaba de publicar, La juventud atracada. José Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Que además habéis tenido hace muy poquito tiempo la presentación con Miguel Ríos y con mi queridísimo Mariano Guindal. Sí, la verdad que ha sido un lujo contar con Mariano Guindal, que es un periodista excepcional, ¿no? Y un gran amigo. Y luego también pues estuvo muy bien porque nos acompañó también Miguel Ríos en la presentación y la verdad que muy bien, la verdad. ¿Mensaje optimista? Bueno, yo creo un mensaje realista. Yo creo que es como una... me gusta decir que es una verdad incómoda, yo creo. Entonces, bueno, hay gente que piensa que es... pesimista, pero yo creo que es la forma de resolver un problema es plantearlo como es, y es verdad que quizás se incomoda a ver un poco lo que está pasando, ¿no? Enseguida me cuentas a qué problemas y a qué retos se enfrenta la juventud de hoy en día. Pero antes hay que dibujar cuál es el perfil del joven aquí en España. Dices que es un joven global, ¿no? Un joven que se cree que tiene derecho a todo, un joven también hiperconectado y con ciertas ansias de participar y de agitar. Bueno, digamos que los jóvenes... quizás para mí la característica que más los define, bueno, aparte del análisis que hemos cogido ahí de estudios, ¿no?, que hemos visto sobre la juventud y tal, porque yo tampoco me dedico a eso, yo soy economista, ¿no? Pero yo creo que la característica de todas, a mí como economista, que más me impacta es que es una generación global. Y con esto, básicamente, lo que quiero decir es que ellos, los jóvenes hoy en día, aparte de ser tecnológicos, etcétera, conocen mucho mejor el inglés y como tienen una cultura global. Es decir, por ejemplo, yo cuando fui a Estados Unidos la primera vez, pues para mí eso era un mundo completamente distinto. Yo he ido esta Semana Santa con mis hijas y yo les decía, a ver, pero que estáis como en casa, es que conocían todo, la misma música, veían la tele, las mismas series, etcétera. Entonces, son una generación que es tan global que hasta cierto punto asusta, porque te das cuenta que pueden vivir en cualquier sitio sin suponer un gran coste, ¿no? Y esto yo creo que también es importante a la hora de pensar cómo les tenemos que ayudar, ¿no? Porque ellos, me costaría a mí mucho, siendo joven, plantearme ir a vivir fuera de España, porque todo el mundo piensa que su país es el mejor, ¿no? Pero en mi caso yo lo tenía bien claro. Yo creo que estos jóvenes, si no pueden desarrollarse aquí, tienen las habilidades y tienen y además son globales, y por lo tanto no van a tener tantos problemas en irse fuera si así creen que van a estar mejor. Sin embargo, tienen algunos peros o algunos elementos que juegan en su contra, como por ejemplo el sistema educativo no es bueno. Claro, yo creo que un poco el sistema educativo en España, digamos que la educación siempre está mejorando. Es decir, yo soy profesor de universidad, que es verdad que es una cosa extraña, porque yo cada año que pasa soy más viejo, pero los alumnos siempre tienen la misma edad. Y yo veo que sí, que van mejorando, que conocen mejor el mundo, tienen conocimientos distintos. Es decir, seguramente el examen que yo les hubiera hecho, que hace 20 años, pues ellos, es que se enseña de una forma distinta, porque ellos tienen la tecnología, ellos tienen al alcance de su mano, tienen todo el conocimiento del mundo, ¿no? Entonces lo que ocurre, y yo creo que lo que no se acaban de entender, es que la
educación, si bien es cierto que va mejorando, cuando yo era joven, a mí me era suficiente con que yo ser mejor, por así decir, que los mayores. Y con eso era suficiente para poder desarrollarme profesionalmente, etcétera, ¿no? Hoy, los jóvenes de hoy en día no basta con que lo hagan mejor que los mayores que tienen, sino que tienen que hacerlo mejor también que los jóvenes de otros países, porque está todo tan globalizado que tú puedes estar trabajando en España, dar servicio a otro país, etcétera, y por lo tanto la educación, cuando la miras en comparación con otros países, aunque haya mejorado en España, es muy, muy insuficiente. Es decir, estos análisis que hacen comparando rendimiento educativo por países, pues España siempre está entre el 35 y el 40 del mundo, cuando nos debería corresponder estar en el 11 del mundo, ¿no? Claro, tenemos un sistema educativo con peores resultados que el resto del mundo y tenemos además un inicio al mercado laboral con bastante salto, ¿no? Claro, mucha contratación temporal y salarios muy bajos. Correcto, y es verdad que cuando yo entré al mercado laboral, yo también tenía una tasa de temporalidad muy alta, teníamos un 30 y tantos %. Lo que ocurre es que cuando yo era joven era como el trampolín o el paso a la estabilización en el empleo. Y claro, entonces, bueno, entrabas con contrato temporal y luego te estabilizabas con contrato indefinido y ya podías desarrollar tu vida y formar tu familia o comprarte una casa o lo que quisieras, ¿no? Hoy en día los jóvenes entran con la misma temporalidad que teníamos nosotros, la misma precariedad, pero luego eso sigue en el tiempo, es decir, tienen 40 años y siguen encadenando contratos temporales. Y esto es una cosa que ha cambiado porque al final el mundo ha cambiado, el mundo ahora es mucho más global, las empresas necesitan mucha más flexibilidad para competir, las empresas se crean y se destruyen, o por así decir, la vida media de una empresa ahora es mucho más baja que cuando yo era joven, y esto, pues claro, esa flexibilidad que necesitan las empresas para competir en el entorno global, pues se acaban consiguiéndola con los más jóvenes. Entonces lo que pasa es que no acaban saliendo de esta trampa de precariedad. Es verdad que ahora con la reforma laboral la tasa de temporalidad contractual ha caído, pero cuando empecemos a mirar un poco más en detalle la estabilidad y la intermitencia y la volatilidad, pues seguiremos viendo que sigue siendo excesiva y seguiremos viendo que está muy concentrada en los jóvenes. Claro, luego dices además que se enfrentan a un sueño imposible que es el de la vivienda. Claro, es que por eso vamos recorriendo todo y vamos viendo como todo lo tiene más difícil, ¿no? Luego, claro, como no han conseguido, pues no solo no consiguen estabilizarse, no solo sus salarios no crecen, sino que la vivienda ha subido muchísimo, el precio del alquiler ha subido muchísimo. Es decir, aquí sí que realmente cuando un joven, cuando su padre le diga, yo lo tenía más difícil que tú, le tienes que decir a ver, tú, ¿cuánto ganabas y cuánto te costaba el alquiler? ¿O cuánto ganabas y cuánto te costaba comprar la casa? Y ahí ya no hay comparación posible. Yo creo que aquí los jóvenes tienen un sueño imposible que es la vivienda y eso impide completamente la emancipación, y por eso, y además yo, digamos que porque claro, este es un tema muy recurrente, ¿no? Sobre todo con la gente de mi generación, pues cuando estoy haciendo una cena o yo qué sé, pues siempre queda la sensación de que estos jóvenes son unos consentidos, generación de cristal, no se esfuerzan y tal. Nosotros lo tuvimos más difícil. Tienen derecho a todo, nosotros lo tuvimos más difícil. Digo, mira, no, o sea, mira todo esto, y además la pregunta, lo que digo yo, la prueba del algodón, ¿no? Si ahora se emancipan 5 años más tarde que nosotros, yo no conozco ningún joven que quiera vivir con sus padres, no lo sé. Si no lo hacen es porque no pueden, ¿no? Es un poco la prueba, ¿no? Y al final, pues también en la vivienda es un ejemplo muy claro en la que lo tienen mucho más difícil que nosotros, y además con un añadido, porque ellos encima, ahora el crecimiento, porque la economía digital y por todos los cambios que se están produciendo a nivel tecnológico y productivo en el mundo, se concentra en ciudades. El crecimiento está en ciudades, es decir, las ciudades grandes son las que más van a crecer, y eso es generalizado en todo el mundo. ¿Y eso qué significa? Que antes, cuando yo era joven, pues alguien en Cuenca pues podía encontrar un trabajo en Cuenca. Ahora se tiene que desplazar a Madrid a trabajar. Entonces, claro, la vivienda se hace todavía un bien más escaso y todavía los precios suben más. Entonces tienen que ir allí, los precios de las casas suben mucho y entonces tienen que estar compartiendo habitaciones, los que son de Madrid quedándose en casa de sus padres, etcétera, y no se pueden desarrollar ni profesional del todo, ni tampoco, por supuesto, personalmente. ¿Qué pretendes con este libro? Mira, pues la verdad que lo que observaba como dos mundos paralelos. Es decir, yo por un lado veía los datos, ¿no? Veía todo y veía que todo va en contra de los jóvenes, ¿no? Luego, si quieres, hablamos de pensiones y podemos hablar cambio climático, etcétera, ¿no? Pero digamos que yo veía que todo iba en contra de los jóvenes. Y claro, yo tengo jóvenes todo el rato, porque mis hijas son jóvenes, mis alumnos son jóvenes, entonces como que tiene cierta preocupación hacia ellos, yo qué sé. Y paralelamente observaba que la gente de mi generación, que yo soy un millennial, yo soy un X tardío, y los boomers un poco, pues tienen la sensación de que no, que se quejan de vicio, de que es como dos universos paralelos, la realidad y lo que la gente percibe. Y entonces, a través de muchas cenas y reuniones con amigos, que siempre entrábamos en estas discusiones, que yo me daba cuenta que al final con los hechos conseguía un poco hacerles ver
no sé, que realmente lo están teniendo más difícil, pues mi mujer me dijo, oye Nacho, ¿por qué no escribes un libro y tratas un poco de esto, reflejarlo en un libro y tal? Porque yo creo que sería útil y tal. La gente no lo ve, date cuenta que todo el mundo está discutiendo, te dicen que no. De hecho, mucha gente me dice, no estoy de acuerdo con tu libro. Digo, ya, por eso lo he escrito. Si tú no estoy de acuerdo, no para me he perdido el tiempo, ¿no? Pero aún así, había un punto que me daba, porque llevo ya como más de 2 años pensando en este proyecto, hay un punto que todavía no lo acababa de tener claro y es que yo ya escribí un libro de pensiones, me lleva mucho tiempo y es que al final nadie te lee porque es una cosa muy complicada, no sé qué. Entonces, mi mujer me dijo, pero ¿por qué no intentas hacerlo con Carlota? Que es tu hija, ¿no? La mayor. Que es mi hija mayor de 19 años, que pasa de mí como todos los adolescentes pasan de su padre, pero de alguna forma la contraté y su objetivo, ya no sabe nada de economía, de hecho no le gusta nada, pero digamos que la contraté un poco para que me obligara muy a mi pesar, ¿no? Me obligara a escribirlo de forma muy sencilla. De forma que se entendiera. Entonces, esto para no se entiende, esto hay que recortar aquí, esto para qué lo dices, esto para acá, esto lo quitas. Y bueno, no sé, el resultado es el libro que hemos sacado, que bueno, yo espero haber conseguido romper esa barrera, ¿no? Y que pueda ser un poco más divulgativo y ese es un poco por así decir, cómo surgió, ¿no? Y dices que es una juventud atracada por una mayoría de la población envejecida y que es a quienes utilizan electoralmente los partidos políticos, porque son muchos más. Claro, o sea, yo lo que veo primero son los datos y veo que no se hace nada para los jóvenes. Y como soy un economista académico... No cuentan. Claro, como soy un académico, pues intento buscar una explicación. Oye, ¿y esto por qué pasa, no? Y es verdad que yo había trabajado en mi tesis con estos modelos de economía política, donde un poco las políticas se acaban decidiendo por lo que prefiere la mayoría. Y entonces, claro, yo lo que veía es que normalmente estudiamos mucho la demografía desde el punto de vista económico y yo decía, yo cuando era joven yo tenía la demografía a mi favor. ¿En qué sentido? En que como la economía solo crecía porque se incorporaban cada vez cohortes a trabajar más, la economía crecía, había pues ese impulso, el dividendo demográfico era positivo, se podían financiar las pensiones pagando pocos impuestos, la economía iba a favor porque la demografía iba a favor. Y entonces ahora la gente estudia la demografía, los impactos que tiene sobre el envejecimiento, sobre la productividad, pero a veces nos olvidamos que hay una vertiente de la demografía, que es lo que en el libro llamamos la demografía política, y es decir, que hace también que afecta a la política. Entonces, mi generación, y eso es importante, no solamente contábamos con todo a favor desde el punto de vista de que la demografía era favorable, sino la política nos acompañaba también. Y nos va a acompañar toda nuestra vida, porque siempre seremos más. En cambio, los jóvenes... son menos y cuentan menos que otros estratos de la población, por ejemplo, los mayores. Y lo estamos viendo ahora con el tema de las pensiones. Al final, la reforma de las pensiones la estamos pagando los trabajadores activos, los de ahora y también los del futuro, para que vivan mejor los pensionistas del presente. Digamos que van a votar dentro de nada. Claro, digamos que al final, pues yo veo un poco los partidos políticos como, bueno, son buena gente que quieren ganar las elecciones. Entonces dicen, a ver, yo tengo aquí un bloque que es el más numeroso, que además tiene unas preferencias muy homogéneas, que lo que quieren básicamente es no me toquen las pensiones, no me suban los impuestos y menos el del patrimonio, que además son homogéneos, votan mucho más y además digamos que es fácil llegar a ellos porque usan los canales de transmisión, las radios, las teles, los periódicos y tal. Y luego tengo por otro lado los jóvenes, que son muchos menos, que cuando yo era joven, en los años 90 los jóvenes en unas elecciones pesaban el 35% del electorado, ahora apenas llegan al 21%, esto ya es importante. Luego los jóvenes votan ahora y votábamos antes también menos, es algo que también se estudia en ciencia política, pero fíjate, también tienen unas preferencias muy distintas, porque un joven, alguno que está empezando a estudiar, otro está acabando de estudiar, otro quiere tener un hijo, otro se quiere independizar, entonces no tienen una preferencia tan homogénea, es muy heterogénea, y luego imagínate, llegar a ellos, son digitales, son globales, pero ellos no ven los medios de comunicación tradicionales, entonces el político dice, a ver, ¿yo qué hago aquí? Bueno, pues voy a hacer las cosas que me garantizan el voto, ¿no? Y esto por eso es un poco juventud atracada, porque es como, al final, pues toda la política va a ir contra ellos, salvo que cambiemos la forma en la que votamos, porque los políticos siempre van a querer lo mismo, ganar las elecciones. Oye, ¿es casualidad que el libro haya salido apenas un mes antes de las elecciones del 23J? No, realmente es todo lo contrario, porque nosotros habíamos pensado, no queríamos sacar el libro en elecciones, porque siempre la editorial decía, esto no tiene mucho sentido, entonces lo que se nos ocurrió es sacarlo después de las municipales autonómicas. Ese era el objetivo, lo sacamos allí con la feria del libro y tal, pues mira, mejor así, y cuando sacamos el libro, pues nos convocan las elecciones
selecciones y bueno, ahí está. Pero bueno, yo también creo que al final es un tema que es verdad que ahora con las selecciones no se va a hablar nada de esto, porque el que hable de esto no va a ganar las selecciones. Eso ya lo tengo claro. O sea, yo no me presento y por lo tanto yo puedo decir la verdad, no me presento a ninguna selecciones, pero digamos que bueno, es un tema que seguirá también después, espero, porque yo creo que se va a hablar mucho de esto y no es un tema... no es un tema único de España, está pasando en muchos otros países. Yo tengo un amigo de Italia que también está un poco, que es mi coautor, con el que trabajo siempre de estos temas, está con el mismo problema, pero son todos los países porque es parte del envejecimiento. ¿A tu hija qué le dices, pensando en el futuro? No, bueno, claro, los jóvenes, mi hija me ha escuchado algo porque le ha obligado a leer el libro, ¿no? Si no, no hubiera podido decirle nada porque no me hace caso. Te hubiera dicho, si yo te tengo en directo, claro, mamá, ¿para qué te voy a leer? Entonces, yo creo que ellos, los jóvenes, en el fondo ellos son muy pocos. Entonces, yo les veo como que tienen asumido lo que les va a pasar, ¿entiendes? Es que yo también me gusta en el libro hacer símiles entre lo que era cuando yo era joven. Yo iba a la universidad, había grupos de 350 alumnos. Si tú llegabas tarde a clase, te ibas a la cafetería. Yo salía por la noche en Madrid por Malasaña de marcha y era todo lleno de jóvenes. Las canciones que yo escuchaba, las de Miguel Ríos, por ejemplo, es que nos vamos a comer el mundo, somos muchos, empoderados. Y yo, en cambio, me dan pena un poco los jóvenes porque son muy pocos, asumen que nadie los va a hacer caso, que son irrelevantes. Sus propias canciones son también así. Entonces, tampoco sé muy bien qué decirles, ¿no? Pero digamos que en el fondo, yo creo que si lo pienso, digo... En el fondo, lo que se está proponiendo un poco en este libro, y es que se piense en ellos para solucionarles sus problemas, para mejorarles la educación, mejorarles el acceso a la vivienda, mejorarles que haya recursos realmente para ellos, nos preocupemos por frenar el cambio climático, etcétera. Todo esto que parece que es para ellos, porque lo que es para ellos es todo lo que hace, pero en realidad también es para que haya mayor productividad, haya mayor crecimiento a largo plazo. En el fondo, las políticas de los jóvenes son políticas que nos van a beneficiar a todos. Porque al final tú consigues un mayor crecimiento, consigues una mayor productividad, te van a pagar mejores pensiones. O sea, lo que tenemos que hacer es intentar a la hora de votar no mirar al corto plazo de lo mío, sino intentemos mirar un poco en conjunto y pidamos a los políticos un poco más de justicia intergeneracional, ¿no? Eso es un poco... Entonces, como el otro escenario, el negativo, el que olvidamos a los jóvenes, es malo para todos, porque al final los jóvenes son globales, no votarán en unas elecciones porque son irrelevantes, pero votan con los pies y se acabarán yendo del país. Como sé que este escenario es muy negativo para todos, confío que al final, bien sea porque no quedará otra, pues acabemos haciendo cosas para ellos. Bueno, yo espero que sí, porque también en casa tengo unos cuantos adolescentes y hay que pensar en ellos, aunque creo que se quejan de vicio a veces sí que se lo damos demasiado fácil. No sé si estamos en una generación nosotros de un poco padres helicópteros que intentamos un poco guiarles en exceso, y hay que dejar que ellos tomen sus propias decisiones y que se equivoquen si se tienen que equivocar y aprendan. Padres helicóptero. Bueno, yo creo que es una generación fantástica, súper bien formada, controlan muchos temas. Si te das cuenta, Susana, cuando ellos quieren sacar un tema, lo consiguen. El tema de la salud mental, por ejemplo, es gracias a los jóvenes. Todo el tema de igualdad de género es gracias a los jóvenes. Todo el tema del cambio climático es gracias a ellos. Entonces, y luego, además, hay una cosa que me fastidia tremendamente, ¿no? Yo en el libro, por ejemplo, propongo que se baje el voto a los 16 años. No entiendo cómo una persona 16 años puede trabajar y no puede votar, y una persona de 100 años que a lo mejor no sabe ni cómo se llama, pues sí que puede, ¿no? Eso nunca lo entendí. Por lo tanto, yo creo que tienen que poderles dejarles votar a la edad que pueden trabajar y yo creo que en el fondo hay ejemplos que se ven claramente. Mira, por ejemplo, en el Brexit, que hablo un poco en el libro, porque la gente dice, es que los jóvenes no saben qué votar y tal. Digo, no te confundes. Mira, el Brexit, 70% de los jóvenes votaron por quedarse en el Reino Unido. El Brexit para el Reino Unido ha sido un desastre, pero que los jóvenes lo vieron venir y los mayores les votaron y se los sacaron de Europa, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener más confianza en ellos. Ellos solos no van a poder, porque lo mismo que pasó con el Brexit, ellos votan que se quieren quedar y se acaban yendo. Para ayudarles tenemos que ser las generaciones X y las generaciones millennials las que exijamos a los políticos que o hacéis algo por ellos o nos votamos. La juventud atracada, José Ignacio Conde Ruiz y Carlota Conde Gasca. Se lo voy a ceder a mi hija, lo voy a prestar, a ver si le echa un ojo por lo menos, y toma muy buena nota, pero totalmente empatizando contigo y con tu hija también. Enhorabuena por esta obra, yo creo que dices verdades como templos, y yo creo que nos ayuda a dibujar y a poner negro sobre blanco algunas realidades que muchos de nosotros palpamos y sufrimos un poquito. Ignacio, que un placer y enhorabuena por la obra. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.
Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio. Nuestra sección de ciencia, una terapia pionera combate con éxito el cáncer de mieloma múltiple. El equipo de investigación... Apoyamos la investigación en biomedicina y salud para que noticias como esta sigan apareciendo en los informativos, dando esperanza a millones de personas. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía. Enseguida en Digital Business les vamos a presentar un libro, Finanzas descentralizadas. Su autor nos va a explicar cuál es el trilema blockchain, nos va a hablar de las capas DeFi, nos va a hablar también de cómo es esto de hacer banca sin bancos, de cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas en este libro que subtitula La nueva y definitiva libertad económica. Pepe Díaz enseguida va a estar con nosotros aquí en Capital Intereconomía. Antes repasamos todas las noticias, toda la actualidad del ecosistema cripto y blockchain con Paco González, CEO de Core Capital. Paco, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal la vuelta? Pues nada, ahí despacito, con buena letra y nada, sorprendida ayer por este sonido. Bueno, en casa todos pensamos, ¿la alarma antiincendios? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? Todos sorprendidos. Y es Alert, que está plenamente operativo. Es el sistema de alertas de España. Cuéntame primero qué es este programa Es Alert. Pues mira, hablamos de esa alerta en su momento, en octubre del año pasado, porque es una iniciativa del gobierno español, en este caso Protección Civil, para mandarnos avisos urgentes como el de ayer, ¿no? Que era una dana que aparecer a los que vivíamos en Madrid nos podía perjudicar mucho, y utiliza una tecnología interesante que se llama hacer podcast, de tal forma que si está tu teléfono conectado a la red, soy capaz de mandarte un aviso, incluso sin tu consentimiento, siempre y cuando estés conectado a una red, ¡pam! Y claro, muchas comidas familiares ayer se vieron interrumpidas por el susto, ¿no?, que acabamos de escuchar. Me dices que está apoyado la tecnología Cell Broadcast. ¿Qué es esta tecnología? Pues es una tecnología muy chula, es como los antiguos push, las BlackBerry, ¿te acuerdas? Que eran capaces de mandar un correo, pero claro, eso era persona a persona. Entonces, bueno, pues una tecnología que se implantó porque por normativa los estados querían poder avisar a sus ciudadanos de emergencias, y entonces, pues yo como gobierno tengo acceso a todos los nodos de todos los operadores, y si tengo que mandar un mensaje, todos los teléfonos que están en una zona, vivan en esa zona o no, o sea, simplemente están conectados a esa zona, incluso un turista, van a recibir ese mensaje. Yo ayer estaba con dos personas que eran de Perú, estaban aquí de visita y también recibieron el mensaje de alerta porque estaban conectados a la celda. Entonces, claro, todos pensábamos ayer que nos atacaban los rusos, luego resulta que era por la Habana cuando ya nos enteramos un poquito de que era por el aviso de la EMET, ¿no? Claro, no todos lo recibieron, unos sí, otros no. Sí. Si tienes un teléfono antiguo, es decir, iOS antes del 15.6, la versión del sistema operativo, o Android 11, o sea, teléfonos de hace 8 o 9 años, no está esta tecnología embedida en el sistema y por lo tanto no recibes el aviso. Esos son el tipo 1 de usuarios que no recibieron. Otro tipo de usuarios, pues los más avanzados que han desactivado la notificación. Yo recomiendo mantenerla activa, porque aunque ayer fue falsa alarma para todos los que recibimos en Madrid, pues podía no haberlo sido. No tenemos más que ver algunas fotos que han salido en prensa de Toledo y otras zonas. Así que sí, si no tienes el móvil activizado, pues no lo recibes. ¿Y este sistema de alerta se utiliza y existe también en otros países de nuestro entorno? Sí, es obligatorio en la Unión Europea, son las recomendaciones que mandaron a finales del 2020 a raíz de la pandemia y todos los países lo han implantado o lo están implantando. De hecho, es un fenómeno mundial. Muchos países que no tienen este tipo de normativas globales pues están también optando por poder avisar a sus ciudadanos y por implantar este tipo de sistemas. A mí me parece un acierto. Fíjate la tranquilidad de viajar a Miami, por ejemplo. Yo viví un huracán, un grado 5, un huracán bastante fuerte, y que te avisen, ¿no? A mí me pilló en el coche y la verdad que me asusté bastante. O sea, que yo creo que está muy bien. Hay más noticias que hemos visto durante toda esta semana. Una de ellas, Google ha presentado Duet AI. Es Duet Inteligencia Artificial. ¿Qué es esta alternativa de Google a otros lanzamientos de inteligencia artificial que han hecho otros muchos?
Pues lo que ha hecho Google es, pues como dice Microsoft con Copilot, que es tecnología, como sabes, de ChatGPT, lo que ha hecho es, con su propia tecnología de inteligencia artificial, crear una suite que te asiste cuando trabajas en su suite de trabajo, que se llama Google Workspace, de tal forma que te ayuda produciendo documentos, revisando fórmulas, o sea, hace algo muy parecido a Copilot, con algunas cositas que son bastante novedosas y que copiará Copilot seguro próximamente. Entonces, bastante interesante. Era normal que Google ha tardado en reaccionar, Han tardado unos cuantos meses, desde marzo, fíjate. Claro, ¿qué cositas son diferentes a Copilot y qué cositas son similares a Copilot? Bueno, en lo que es ayudarte a producir texto en un documento, revisiones, fórmulas, presentaciones, eso es bastante parecido. ¿Qué es novedoso? Pues que hace síntesis de reuniones, pero lo hace de una manera muy curiosa. Es decir, tú no puedes asistir a una reunión y le pides que vaya por ti. Entonces te resume dicha reunión y te graba las partes de vídeo que él considera que son más relevantes, porque lo que ha hecho es estar transcribiendo en tiempo real todo a texto y luego con IA generativa lo ha sintetizado. Entonces, pues ves una reunión que es una mezcla de presentación de texto con enlaces y puedes ver fragmentos de la reunión en vídeo. Eso está muy bien. Pero es que también puedes hacer otra cosa. Imagínate que yo tengo que reportar mis resultados trimestrales. Pues puedo darle el Google Spreadsheet, que es el equivalente a Excel, con esos resultados y las gráficas, y pedirle que los presente si no puedo asistir a la reunión. Entonces, en un momento dado de la reunión es capaz de tomar la palabra y presentarlos. Yo no he tenido ocasión todavía de probar estas funciones. He visto vídeos, ya me he apuntado en el programa para probarlos cuanto antes. Probablemente en unas semanitas te diré si realmente funciona tan bien como parece. Ya veremos. Y luego, lo que es evidente es que la inteligencia artificial generativa ha venido para quedarse. ¿Qué más vamos a ver en el futuro más cercano, Paco? Pues muchísimas cosas. Mira, herramientas como Monday, que es una herramienta de trabajo y organización corporativo, ¿no? Ellos le dicen sistema operativo de trabajo, al final son workflows, ya ha integrado inteligencia artificial para ayudar a ordenar tus tareas y las de tu equipo. Estamos viendo como otras herramientas, como tecnologías como Salesforce, han anunciado nuevas versiones de Einstein, que van a ser todavía más inteligentes, nos están ayudando a vender y a tratar a nuestros clientes. Y muchísimos otros fabricantes están implantando la IA de forma seria. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es aprender a utilizarla bien, porque como sabes, no todo lo que dice es cierto, pero vamos a ver un montonazo de herramientas que van a intentar diferenciarse por la integración de IAs generativas. Y vamos a empezar a entender de IAs generativas y saber que unas funcionan mejor que otras, para poder elegir. A mí, para el usuario, me parece una maravilla, porque abrimos un poco el abanico de soluciones que tenemos en el mercado. Bueno, de inteligencia artificial hemos hablado mucho este verano y también hemos hablado también de Twitter, que ya no es Twitter, es X, de TikTok, que ya tiene data centers en Europa, o de Threads, que parece que se ha estancado. ¿Qué ha pasado este verano con las redes sociales? Locura social, locura. A mí me sorprendió mucho estando de vacaciones, de repente me encuentro Twitter es una X, digo, anda. Y fíjate, no todas las noticias son buenas en el caso de Twitter, que me gusta empezar por ahí, porque no solo que hayan cambiado la marca X, sino que están lanzando muchísimos servicios nuevos, ¿no? Van a empezar a lanzar soluciones de videoconferencia y de telefonía, es decir, al más puro estilo WeChat en China, que no necesitan teléfono. Seguro que lanzan soluciones de pago y otras soluciones en el futuro. Yo creo que Elon Musk va mucho por ahí, pero también han cambiado la política de recopilación de datos. Por ejemplo, esto a mí no me gusta. Ahora van a empezar a partir del 29 de septiembre a recopilar datos biométricos y datos de carrera profesional y educación. La excusa que van a lanzar una solución parecida a LinkedIn para que puedas encontrar empleo directamente en la plataforma. A mí todo lo que es recopilar datos y, bueno, pues ingerir un poco en la privacidad del usuario me gusta poco. ¿Cómo va a transformarse o cuál es el objetivo de Elon Musk al frente de Twitter o de X? Pues no tengo ni idea. Yo la verdad, ahora mismo sí que estoy confundido, Susana. Otras veces he hablado contigo y te he dicho, ostras, pues parece que tiene sentido lo que está haciendo, pero ahora la verdad que no lo veo. ¿Por qué? Pues porque me resulta muy extraño esto de que vayan a integrar funciones, por ejemplo, de búsqueda de carrera. Pero también veo lo que están haciendo. Por ejemplo, ahora ya tienes la opción de ocultar tu marca de verificación. Eso quiere decir que ellos han detectado que no siempre es buena reputación mostrarle al mundo que pagas por la plataforma. Y existe un cierto cabreo con el cambio de marca. El pájaro, el tweet, estaba muy metido en la cultura de la gente que utilizaba la red social, ¿no? Y en general ha sido muy crítico. Entonces yo no sé lo que va a pasar. Probablemente la gente no se vaya porque le gusta, pero no sé, yo no lo veo muy popular. ¿Tú cómo lo ves? No sé. Yo creo que si algo hace es porque algo tiene en mente y me da que Elon Musk no da puntadas sin hilo. Pero bueno, eso lo iremos viendo y contando. Oye, muy rapidito, cuéntame, TikTok y esos centros de datos en Europa. ¿Por qué? ¿Qué pretende? Sí.
Bueno, quieren aliviar un poquito la tensión de que el gobierno chino controla todos los posts y la información. Se hablaba de que el mega firewall, en fin, había mucha historia con este tema. Entonces han decidido abrir las agentes en Noruega e Irlanda. Han confirmado que siempre almacenarán los datos de los usuarios europeos, preferentemente, este dato es importante, o sea, no siempre, en los centros de datos europeos. Y son pasos, yo creo, de TikTok para acercarse a Europa. Sabes que en Estados Unidos pues los distintos gobiernos de los distintos estados están bastante preocupados porque es una red social china, y yo creo que es la forma que tiene TikTok de, oye, si me instalo en Europa y Europa me ve bien a nivel de privacidad, puedo lavar mi imagen. A mí me parecen pasos en la buena dirección. Al final estoy de acuerdo con TikTok cuando dice que sus políticas de gestión de datos y de privacidad son más estrictas que las de redes, por ejemplo, sociales de Meta. En eso tengo que estar de acuerdo. Otra cosa es aquello que hacen que no sabemos, ¿no? Pero bueno, parece una buena noticia, la verdad. Y me ha sorprendido también de este verano. Oye, lo último, Threads, que es el Twitter de Meta, se ha frenado en seco, ¿no? No es tanto como se pensaba. Pero frenazo lateral convergente. Es decir, el tiempo de uso de la aplicación al principio era 19 minutos al día, estaba bien. Para ser una red social nueva bajaba a 4. Claramente un frenazo en seco. En Europa están teniendo problemas. El regulador no está aprobando que la verificación o la inicio de sesión sea desde Instagram, con lo cual no lo puedes lanzar y hay que usar VPN para trabajar con él. Y al final la gente pues se está aburriendo. ¿Por qué? Porque además no te muestra lo que tú sigues, ¿no? Yo te sigo a ti en Twitter o en X y veo lo que tú estás publicando. Sin embargo, si te sigo en Threads, me pone lo que tú estás publicando y lo que al algoritmo le apetece, muy al tipo TikTok. Claro, no estoy de ocio, a lo mejor estoy trabajando, estoy buscando fuente y te sigo porque das información relevante. Entonces, claro, eso me distrae y me encarta muchísimos mensajes que no me interesan en tu muro. Y además, ahora está lleno de publicidad. Entonces, parece que la estrategia de Meta ha sido agresiva y que han frenado. Así que eso está ayudando a X, la verdad. Muy curioso todo lo que ha pasado. Paco González. Paco González desde Core Capital. Gracias por ponernos al día. Comenzamos el curso con la mochila llena, con los deberes hechos y hasta la próxima semana. Un abrazo, cuídate. Un besazo. Gracias, Susana, Paco. Chao, chao. En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 € al mes con nuestro renting a particulares, todo incluido. Más información en Hyundai.es. ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en ebroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. ebroker.es, reinventando el trading. Vuelve Time to Fly de Air Europa. Y seas como seas, tenemos una oferta increíble para ti. Vuela a Península Baleares y Canarias desde solo 25 € o a Estados Unidos desde 185 €. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Reserva ya en aereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa. Tú decides. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Mucha gente piensa que hacer DeFi es comprar bitcoins u otras criptomonedas en un exchange centralizado y mantenerlo allí a la espera de que el precio de esta suba. Se equivocan. Otros piensan que hacer DeFi es hacer trading en criptomonedas, comprando y vendiendo con mayor o menor actividad en un exchange centralizado. También se equivocan. Para que podamos considerar que estamos haciendo finanzas descentralizadas, necesitamos no depender de ninguna entidad centralizada. Me acompaña Pepe Díaz, que es autor del libro Finanzas descentralizadas, la nueva y definitiva libertad económica. Pepe, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana. Muchas gracias. Oye, ¿qué son las finanzas descentralizadas? Bueno, yo lo resumo con 3 palabras, que es hacer banca sin bancos, de la manera más sencilla de entenderlo, porque al final es hacer
todo lo que la banca tradicional en el sistema financiero tradicional hace, pues que lo puedas hacer haciendo uso de la tecnología blockchain como base y luego pues desarrollando la conexión con otros protocolos o aplicaciones financieras que se denominan aplicaciones descentralizadas porque no requieren de un tercero de confianza para que se puedan ejecutar o para que los usuarios puedan interactuar con ellas y puedan poner su dinero a producir como hace la banca tradicional. Si pudiéramos resumirlo, banca sin bancos, que se suele entender rápido. ¿Qué ventajas tiene el hacer banca sin bancos? Bueno, sobre todo el ser el custodio de tu... Tiene una ventaja que a su vez es una tremenda responsabilidad, ¿no? Te da un gran poder, como es el de controlar tu propio dinero y poner tu dinero a producir para ti, en lugar de prestarle tu dinero al banco para que el banco haga negocio con él y gane dinero con él. Pues está bien, porque al final es una empresa que es necesaria en el sistema financiero tradicional, pero a nosotros como usuarios que les estamos prestando nuestro dinero para que hagan negocio con él, nos dejan migajas y sin embargo el banco pues gana ingentes cantidades de dinero con nuestro dinero. Entonces, por un lado, poner tu dinero a producir para ti mismo y luego pues la soberanía que te da el no depender de terceros, el ser el dueño, el señor de tus activos y el controlar sin depender de esos terceros de confianza para poder ejecutar tus estrategias y básicamente poner tu dinero a producir. Y Pepe, ¿qué riesgos tiene el hacer banca sin bancos, el trabajar con finanzas descentralizadas? Bueno, hay de varios tipos. Probablemente el más importante es el propio riesgo de custodia, hace que tengamos que ser muy responsables con la custodia de esos activos. Al fin y al cabo, estamos acostumbrados a que cuando se nos olvida la contraseña de acceso a nuestra aplicación de banca electrónica, pues llamamos al banco, tenemos un soporte de atención al cliente, tenemos una serie de servicios de soporte y apoyo al usuario que no existen en el mundo de la blockchain. Y cuando no existen significa que si no pones suficiente empeño en controlar adecuadamente la custodia de tus activos, pues podrías llegar a perder los mismos, ¿no? Esa gran responsabilidad, ese gran poder que decía anteriormente, pues supone esa gran responsabilidad de, oye, si pierdes el control de tus activos porque pierdes el control que da acceso a los mismos, la clave privada, la frase semilla que te da acceso a los activos que tienes controlados a través del concepto de wallet, que vendría a ser el equivalente de una cuenta bancaria tradicional, pues si pierdes el acceso a eso podrías perder el acceso a tus activos, a tus criptoactivos y ese, bajo mi punto de vista, es el principal riesgo. La gente no le suele gustar mucho el tener que hacerse responsable del control de sus activos y prefiere ceder esa responsabilidad a terceros y por eso pues sigue siendo muy importante, como no podía ser de otra manera, también el sistema financiero tradicional. Pero para aquellos que sí se sienten preparados para tomar el control de sus activos, ser responsables de la custodia de los mismos y demás, DeFi le permite hacer todo lo que quiera. Y luego, aparte del riesgo tecnológico, al fin y al cabo DeFi está construido sobre la tecnología blockchain. Es una tecnología que nació con Bitcoin en 2009, relativamente joven, y lo que ha permitido el desarrollo de DeFi con el desarrollo de los smart contracts, literalmente son contratos inteligentes, pero que no son ni contratos ni inteligentes, son simplemente programas informáticos que permiten programar el dinero, por así decirlo. Bueno, pues esa tecnología tienes que confiar en el código que está desarrollado y bueno, a veces pues el código puede tener defectos en su diseño, en su creación, bien intencionados, porque haya actores maliciosos que hayan querido meter algún tipo de lo podría ser el equivalente a un virus para pues, hackear y poder tener acceso a los fondos que están depositados bajo este tipo de programas, o bien porque de manera no intencionada pues se ha podido cometer un error a la hora de la programación. Para ello pues existe la posibilidad de hacer auditorías de códigos y demás previamente a depositar nuestros fondos allí, pero esos serían, bajo mi punto de vista, los dos riesgos principales que existen a día de hoy. Poco a poco, con el tiempo, se va minimizando, se va mejorando el proceso de custodia y control y también el proceso de auditorías. El volumen de hackeos pues
no ha ido en aumento a pesar de que hay mucha más gente utilizando DeFi, y bueno, es algo que tendrán que ir corrigiéndose con el tiempo, ¿no? Hablabas de wallets, veo que en el libro le dedicas un capítulo a los wallets, hablas de los wallets calientes y los fríos, de los digitales y de los físicos, de los wallets con custodia y sin ella. Aconsejas también sobre qué tipo de wallet escoger, elegir. Mira, Pepe, nos ha quedado poco tiempo porque pensábamos tenerte aquí en el estudio de forma presencial, pero por la Dana tu vuelo ha tenido retraso. Al final hemos hecho ahí un apaño, así que te invito a venirte de forma presencial tranquilamente un día para dedicarle tiempo a las finanzas descentralizadas, porque creo que realmente lo merecen y que necesitamos mucha formación para hablar de los tokens, de los wallets, de la liquidez, del regulador y también de estrategias concretas. Así que, Pepe, enhorabuena por este libro, Finanzas Descentralizadas, y buscamos fecha y día y te vienes aquí al estudio y desgranamos el libro y formamos en finanzas descentralizadas, en DeFi. Gracias, hasta pronto. Perfecto. Gracias, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros y disculpa la molestia. Nada, es la Dana. Chao, adiós. Y nosotros nos vamos, ponemos el punto final a esta edición de lunes de Capital Intereconomía. Gracias y nos reencontramos mañana a las 7. Buen día, un abrazo, adiós. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los martes a las 10 de la noche, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Sostenibilidad, tecnología, sector inmobiliario, materias primas y formas de inversión alternativas se dan cita en La Hora del Inversor, un programa en el que nuestros oyentes aprenderán dónde invertir su tiempo y su dinero escuchando a los mejores expertos. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía, La Hora del Inversor, con Alma Navarro. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. ¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? Cobro Ágil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros, actuamos de forma amistosa y judicial. Cobro Ágil trabaja a éxito. Cobramos cuando usted cobra. No espere más. Consulte su caso sin compromiso en cobroagil.com o llamando al 91 543 7075 y no renuncie a recuperar lo que es suyo. Nuestra sección de ciencia, una terapia pionera combate con éxito el cáncer de mieloma múltiple. El equipo de investigación... Apoyamos la investigación en biomedicina y salud para que noticias como esta sigan apareciendo en los informativos, dando esperanza a millones de personas. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.